Vamos a dar comienzo. Hola Valeria, ¿cómo va? Hola Jimena, hola Jazmín, Leo, Santiago, ¿qué tal? Flor, Hola, profe. ¿cómo va? Hola Paola, hola Valeria, hola Mariana, ¿qué tal? Julia, Carolina, hola Mica. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta última clase del seminario. ¿Sí? Ya estamos eh, en la conclusión. ¿Sí? Hola Leo. Hola Lucila. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un pequeño cierre, ¿sí? Para integrar un poquito todo lo que trabajamos durante la cursada y obviamente dar lugar a observaciones finales, a miradas críticas sobre lo que se trabajó y en el sentido más libre de la expresión, ¿no? Ya no estamos en el lugar, digamos, ni de evaluación, nunca creo que lo estuvimos durante las sesiones, sino que lo que hemos dado es una especie de ejercicios vinculados a trabajar. Se cortó, profe. Sí. Se corta, profe. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Ahí pareciera que estoy. Sí, ahí está. Me voy a fijar en vos, Flor. Si me haces así, ya está. Entonces, la idea es cerrar y dar lugar también al trabajo final, a hablar de las dos consignas. Sé que me habían escrito ah, algún- algunos compañeros preguntándome cosas. Yo dije, bueno, anoten las dudas que puedan tener y las tratamos el día de hoy. Eh, no sé si quieren hacer alguna observación antes de comenzar, administrativa, más allá de lo que acabo de decir que vamos a tratar. Este es el momento. Bien, entonces comparto pantalla. En la materia comenzamos eh, con este dilema, ¿no? Sobre la diferencia entre la vida cotidiana y el espacio público, con esta circularidad engañosa, porque sabemos muy bien que la vida cotidiana se conforma de dispositivos que nos pueden llevar directamente a ser partícipes del espacio público, indefectiblemente, a partir de, obviamente, una serie de reglas que nosotros deberíamos respetar, que son no reglas estrictamente conservadoras, sino más bien dinámicas, y van cambiando con los usos y costumbres, con las modas y con los efectos culturales de los que estamos viviendo diariamente y de los cuales nos queremos nutrir para tener mejor conocimiento sobre el funcionamiento de esas reglas, de lo que dice que es permitido verse, de lo que no es permitido verse, de lo que no es permitido hablarse, de lo que es permitido no, hablarse, ¿no? Entonces, hay una serie de dinámicas de las cuales nosotros nos nutrimos en la materia, como para entender que, bueno, que estrictamente todas estas imágenes que responden a la vida cotidiana pueden estar de un momento a otro signados por la atención del espacio público. Es decir, resumidas cuentas, en síntesis, de una manera muy gráfica, que mucha gente que no se conoce entre sí esté hablando de un mismo tema. Que mucha gente que está hablando entre sí, que no se conoce entre sí, está hablando del mismo tema. Podemos decir, es el lugar donde se desarrolla un metatópico. Es decir, muchas de nosotros hablamos sobre problemas familiares, problemas laborales, pero entendemos muy bien que esas conversaciones no las están replicando en otros lugares desde el punto de vista de las personas que estamos nombrando, de los lugares que estamos nombrando específicamente. Ahora sí, la problemática a lo mejor sí,
sí puede ser un tema que estén siendo partícipes miles y miles de personas de una cultura, de un lugar. Entonces, es tratar de entender con esa definición de Charles Taylor sobre el espacio público en cuanto que es un espacio metatópico, es decir, donde las personas conversan, personas que no se conocen, conversan sobre un mismo tema. Hoy muchos de todos esos temas están implicados con las medidas del nuevo gobierno, como todos sabemos, y pueden cambiar, obviamente, las personas que nombramos, pero muchas de las problemáticas tienen que ver, obviamente, con la inflación, con los puestos de trabajo dentro del Estado, eh, con la dolarización, sí, con la dolarización no, con si el presidente fue coherente con lo que dijo en campaña o no lo está haciendo, si la CGT tiene que salir con un mensaje más fuerte, con el protocolo de control de las manifestaciones callejeras y de los cortes o de los piquetes, si esos protocolos van a ser efectivos, no van a ser efectivos, sobre las fuerzas de seguridad, si están integradas o no, y lo más importante, en efecto, o sea, hasta dónde el bolsillo o los salarios de las personas pueden vincularse, soportar o llámese como quiera este tipo de medidas vinculadas al ajuste, ¿no? Entonces, fíjense que en la vida cotidiana todos estamos conversando mucho a favor o en contra sobre estos temas en la vida cotidiana, ejercidas por actores que están en el espacio público y agentes que están en el espacio público y que nos involucran, ¿no? A todos en las mismas conversaciones, porque efectivamente tiene una implicancia en nuestras vidas cotidianas. En ese sentido, lo que hemos hecho durante todas estas 8 clases, y resumidas cuentas, ese cuadro que aparece también en el libro, nada más que lo he modificado como para poder justamente anclarlo con los objetivos de este seminario, es entender que nos hemos centrado en estas cuestiones de los problemas, el desempeño, los fines, los recursos, los análisis del ámbito organizacional, ¿cierto? Este ámbito tiene la razón de ser de que justamente cualquier problema público, cualquier problema de gestión estratégica tiene que ser pensado desde la gente, desde donde nosotros tenemos que pensar el problema, es decir, desde nosotros mismos. Y obviamente este corrimiento de atención que se inició, digamos, a tratar de entender qué recursos podemos tener y qué recursos debemos pensar para pensar estratégicamente la gestión estratégica de las comunicaciones, lo fuimos corriendo hacia el espacio público, ¿no? Hacia la gestión de la organización del problema de cómo se conforma la estructura del espacio público, con diferentes lógicas, con diferentes matices, con metodología de investigación, que la hemos repasado como básicamente en los aspectos conceptuales, en los aspectos históricos y en los aspectos sistémicos del espacio público, para en el último tiempo estar hablando y hacer foco al problema del consenso o disenso, que es, en definitiva, la problemática de la participación de nuestra organización o de nuestra actividad dentro del espacio público, entendiendo las dinámicas culturales del espacio público en el que estamos operando. Podemos pensar estas cuestiones que están vinculadas a la institucionalización y a las cuestiones vinculadas al riesgo, al conflicto, a la crisis. En definitiva, al problema de la construcción de consensos y el problema de evitar los disensos, o por lo menos controlar ciertos disensos. Eh, Fíjense que el gobierno actual está en esta dinámica, ¿no? Está tratando de controlar los aspectos más crudos
de lo que pueda surgir como disenso, ¿no es cierto? Obviamente con los diferentes recursos que las comunicaciones pueden generar. Hablar de otros temas, por ejemplo, tratar de posicionar el problema, no sé, de si Alberto Fernández tiene que tener custodia o no tiene que tener custodia. O sea, cosas que en el fondo no hacen al eje de la cuestión, como los problemas económicos y de ajuste estatal. Entonces, en resumidas cuentas, todo esto que hemos visto en el seminario se ha pensado siempre de manera práctica. Ustedes lo han hecho de manera práctica en los grupos que les han tocado y básicamente en barrios de pie para pensar un problema social y político como organización, el caso CRAF para pensar el ámbito de empresas y el ámbito sindical, y el más corrido, digamos, el de los barra bravas, para pensar las organizaciones informales de la sociedad, para entender ciertas lógicas, digamos, de no institucionalización, pero que en el fondo funcionan dentro de las instituciones de la sociedad. Y por último, ¿no? Después de estos 3 casos de método de caso, hemos hecho 3 ejercicios de búsqueda de ilustraciones conceptuales para vincularlos principalmente a la problemática coyuntural. Venían con problemas más actuales, por eso al principio eran más dinámicas, digamos, de pensar problemas que no tenían que ver con la coyuntura, y en el último tiempo, bueno, salieron debates más vinculados a la actualidad y se armaron conversaciones interesantes. Eh, para, para sintetizar, entonces, me parece que hay cosas que son dignas de llevarse, de seguir, digamos, insistiendo, porque después, en el fondo, terminamos buscando los procederes que todo el mundo tiene, con los que todo el mundo piensa, y que muchas veces se confunde en que estamos organizando un plan estratégico de comunicación y en el fondo estamos haciendo lo mismo de siempre, digamos, que es justamente pensar la, las comunicaciones de una organización como si fuese el problema de las redes sociales. Y efectivamente acá lo que hemos buscado hacer es ampliar la problemática de lo organizacional, de la comunicación en las organizaciones, en el espacio público, como acciones públicas, ¿sí? Y las hemos pensado ya en la diversidad de las posibilidades que una organización tiene, pública, privada, social, para ejercer, ¿no es cierto? Y que eso comunica, ¿no? Incluso, digo, lo último que está en rojo, que es lo que generalmente más acostumbrados a pensar tenemos sobre el problema de lo estratégico en las comunicaciones, lo puedes tener bien ilustrado, pero tenemos toda esta serie de problemáticas, ¿no? Acciones judiciales, acciones que están vinculadas con marchas en ciudades importantes, cortes de ruta, manifestaciones en la puerta de los medios, marchas con otros colegas. Fíjense que todas esas acciones ahora comienzan a ser una problemática bajo la idea de un protocolo como el que planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, específicamente estas eh, 1, 2, 4 acciones, pero entendamos que marchas siempre han existido en la historia de la humanidad, por lo menos moderna, y desde donde se han organizado, digamos, grandes demandas al Estado. ¿No? Como los movimientos sociales en general, históricos, no solamente de la Argentina, sino de Estados Unidos o de Francia, o de fuere, en una república, nacen de la manifestación pública de tomar la calle, ¿no? Esa discusión, efectivamente, actual, no, se la presenta como una problemática de una mirada partidaria, ideológica, vinculada al peronismo, vinculada a los sindicatos, pero en definitiva la calle tampoco estrictamente es de un gobierno, ¿cierto? Entonces, no por algo esto que venimos arrastrando, este cuadrito, esta diapositiva que venimos arrastrando desde hace rato en esta materia, tienen estas acciones que ahora comienzan
a ser, en principio, ilegales o dignas de represión, como para tener en cuenta. Pero efectivamente son decisiones posibles, factibles, y hay que ver hasta dónde se llegan a, en términos de consecuencia, a realizarse este tipo de acciones. Negociaciones privadas secretas para cambiar, negociaciones en el ministerio u organismos públicos implicados, negociaciones con las organizaciones de enseñanza de mi expertise, de mi actividad, aparición en prensa, a partir de artículos, a partir de entrevistas, acercamiento a periodistas para explicar en off the record el asunto, acercamiento en organizaciones de interés para que acompañen, ¿sí? Todo el fenómeno de lo que hablamos de los stakeholders está acá, y las relaciones con la comunidad. Y después sí, lo que nosotros creo que todos sabemos hacer, o hay, digo, una mirada más popularizada, en principio, sobre el funcionamiento de las acciones de comunicación en redes sociales, ¿no? Entonces, la mirada de las acciones de la comunicación es una mirada en este seminario que se preocupó por pensarse desde las acciones públicas en general, entendiendo que también en otra dinámica muy importante que a mayor exhibición, mayor dependencia de los elementos en los que yo estoy implicado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo por un determinado caso una relevancia de exposición pública, y bueno, voy a depender de muchas organizaciones, sean públicas, sean privadas, en demandas de explicaciones, en demandas incluso de oficios judiciales, en demandas de principalmente los medios de comunicación que hacen foco y que uno tiene, o la organización tiene que encontrar los voceros como para poder responder a esas demandas, con lo cual estoy expuesto a que cualquier movimiento que haga va a ser noticioso, va a ser informado, independientemente de que todo tipo de movimiento que yo haga no esté planificado para ser mostrado, va a ser mostrado indefectiblemente. Entonces, entendamos que por X razón, sea planificado o no planificado, la exhibición siempre va a generar mayor dependencia, y menor exhibición va a generar más autonomía para decidir yo sobre lo que quiero, pero bueno, en efecto, cuanto menos exhibición, y mi dependencia organizacional está implicada con el espacio público, por ejemplo, una empresa que eh, le da servicios a una determinada comunidad, ahora con esa idea, digamos, de privatización de la obra pública, o en otra hora, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados, como el Ministerio de Obras Públicas licitaba obras y las empresas participaban. Bueno, efectivamente, o organizaciones privadas pueden tener más o menos exhibición bajo estas lógicas, y pueden tener más o menos autonomía en este sentido. Es decir, que voy a depender más de cuestiones legales y estoy más vinculados con lo público, porque efectivamente necesitan ser explicadas todas las cuestiones de participación en los asuntos públicos estatales. Dicho lo cual, nos hemos centrado en la tercera, cuarta clase en este problema de ya pensar desde la organización cualquier problema, desde definiciones de carácter estratégico, concatenadas, es decir, tenemos un problema, bueno, busquemos definir el problema. Parece una estupidez, pero la definición virtuosa, ¿no? La prudencia como virtud moral, muchas veces nosotros la tomamos desde el sentido común como si fuese arrojarnos o no arrojarnos a decidir. Y en realidad uno aprende, si uno ha leído, por ejemplo, el Quijote, a definir la prudencia como la lectura, el diagnóstico de la situación, del escenario en el que estoy metido. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en una situación, digamos, en la que tengo que tomar decisión, yo voy a saber leer el escenario. Es decir, bueno, a ver, ¿qué jugadores están implicados en este problema? Este y este. ¿Qué relación yo tengo con estos jugadores? ¿Desde cuándo esta relación es existente?
en un futuro, si yo tomo determinada decisión, este conflicto se puede radicalizar en una crisis para mí o en una crisis para algunos de los que están implicados. Entonces uno empieza a hacer una relación entre los elementos de la lectura de la situación, del problema, que me permiten luego sí tomar una decisión. Entonces, ser prudente no es no tomar una decisión, es tomar la decisión con información real, objetiva de lo que está sucediendo, subjetiva en el sentido también de cómo nosotros interpretamos, observar nuestra interpretación y observar la interpretación de los demás. Eso en efecto, eso, como hemos dicho, produce en efecto las interpretaciones, con lo cual lo subjetivo se toma como objetivo, porque existen las interpretaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener un diagnóstico del problema. Si no tenemos justamente una lectura del problema a este nivel de prudencia, vamos a ser temerosos en la toma de decisión. Es decir, nos vamos a arriesgar a comernos una piña. En la lógica esta de definir bien el problema es donde me parece está la riqueza de muchísima, de muchísima consultoría que se hace. ¿Por qué? Porque generalmente las organizaciones públicas, privadas, sociales, lo que fuere, están tan implicados en el despelote que tienen que no tienen distanciamiento emocional como para justamente pensar los elementos y los factores y las consecuencias de los escenarios posibles. Con lo cual, digo, mucho del laburo de consultoría pasa por justamente tener un buen diagnóstico del problema para justamente poder ayudar a analizar decisiones en escenarios diferentes. Esos son informes, por ejemplo. Eh, hemos dicho justamente que este problema tiene que ser acompañado justamente con definir los fines de la organización, los recursos que existen para concatenar los fines con el problema, los escenarios posibles y las consecuencias, para después ver si redefino los fines de la organización o los refuerzo en algunos aspectos, digamos. Entendamos que estamos dentro del tiempo, de la temporalidad, de lo cronológico, que la cultura no es algo fijo, sino que va cambiando. Y esas transformaciones pueden implicar crisis para algunas personas y para otras personas pueden significar beneficios. Entonces, entendamos que muchas veces los problemas en ese sentido es justamente una forma también de replantear los fines de la organización en la que estoy. Y por último, eh, me gustaría rescatar también que el hacer el hincapié en la estructura del escenario público fue entender las dinámicas históricas también vinculadas a las reglas de lo que hace que algo tenga que ser hablado o no tenga que ser hablado, de algo que se pueda ver, de algo que no se pueda ver, eh, algo que sea tabú, decir, algo que al decirlo puede implicar problemas legales. Bueno, todo eso tiene que ver con el funcionamiento de la estructura del escenario público, esos principios de organización, como dice ahí, y obviamente estar atento a los temas culturales que se estén conversando, que hacen que justamente uno tenga que instruirse y aprender de las cosas que van sucediendo. Mucho de lo que hemos hablado también en la materia tiene que ver justamente con fenómenos que han salido del mundo outsider y se han metido en el problema del espacio público, del fenómeno Milley hasta el fenómeno Taylor Swift, por ejemplo. Que uno que de repente está escuchando una determinada música y de repente el River Plate se llena con un fenómeno que uno no contempló por cuestiones generacionales, por cuestiones de interés, en efecto. Entonces es interesante también prestarle atención en ese sentido. Todo lo que hemos visto en la materia está vinculado con las comunicaciones, como ya saben, desde factores culturales hasta factores individuales. ¿Y por qué remarco esto? Porque los textos teóricos que yo les he ofrecido, y de los cuales eligen uno para el trabajo final, están vinculados con estos factores culturales y con estos factores individuales, que acá los hemos dinamizado, los hemos tomado por supuestos para pensar determinadas problemáticas. Pero que si uno
lee atentamente algunos de esos textos teóricos, se va a encontrar con algunos factores culturales que le van a permitir pensar mejor la comunicación, por ejemplo, desde el espacio público, o de factores individuales que también le permiten o les permite pensar las comunicaciones, porque no dejamos de ser individuos que estamos poniendo en escena distintas expresividades en diferentes canales y que eso tiene que ver con factores cognitivos de los individuos y que en efecto son no estrictamente dinámicas culturales, sino dinámicas psicológicas, cognitivas, que en algunos de los textos que tienen también para elegir están allí, como para poder ser utilizados o pensados. Entonces, no es que los textos teóricos no están desencajados de la dinámica que hemos trabajado, sino que han estado constantemente supuestos, constantemente latentes, como para justamente luego entender que hay una argumentación teórica, una justificación científica desde la sociología, desde la ciencia política, o desde la psicología, o desde la antropología, o desde el management, desde la sociología de la gestión o de las organizaciones, esperándonos ahí podemos decir, como un sustento que, que no tiene la fuerza de una ley de la naturaleza como la física o la biología, pero sí tiene como un sustento de entender que nos organiza una interpretación común bastante factible como para decir, che, esto es así, efectivamente. Las personas pensamos de esta manera, o las personas nos comunicamos de esta manera, o la cultura tiene determinados rasgos, o la cultura dentro del capitalismo es de determinada manera, o para ser determinada para analizar determinado elemento del espacio público, entendamos el factor histórico del espacio público en el que estamos metidos. Entonces, hay muchas herramientas que hemos practicado en el seminario que están sustentadas en estos textos teóricos. Bien. Me gustaría, antes de entrar en el trabajo final, que quien quiera participar o decir algo, digo, sobre lo que hemos visto en la cursada, independientemente, digamos, de la cuestión de si me gustó o no me gustó, es una cuestión más, digamos, de por ahí participar o decir algo al respecto de cierta práctica que dentro de las limitaciones de la virtualidad hemos buscado ejercer y que si les ha servido o les ha interesado o les hubiese gustado profundizar muchísimo más. Yo sé que en el foro íntimo de cada uno de ustedes digo, hay distintas experiencias de la cursada. eh, Pudieron haber participado más, participado menos, pudieron haber leído más, pudieron haber leído menos, pero no lo pongo en el plano evaluativo, sino lo pongo en el plano, digamos, evaluativo de ustedes sobre el ejercicio que han hecho acá en el seminario. Entonces, bueno, les abro esa posibilidad porque también me interesa escucharlos a ustedes. Buenas tardes, ¿cómo anda, profesor? Buenas tardes, Sandra. Sandra. ¿Cómo va? Todo muy bien, con mucho calor, mucha incertidumbre y expectativa. Bueno, Sí, sí. em, en lo particular a mí me gustó mucho el tema de la metodología de trabajo, de esta división del Zoom que hacíamos y nos dividía. Y muchas veces, la verdad, te escuchaba y yo decía, ¿hacia dónde va? Como que, y cuando hacíamos el trabajo y nos dabas qué era hacia dónde teníamos que ir, es como que me caía en la metodología. O sea, Bien, lograba bien. bajar eso que es teórico y que a veces, bueno, vos dabas Sí, ejemplos o lo explicabas, pero me decías, no, bueno, tiene que ser este trabajo, esto, busquen este ejemplo. Y la interacción bueno, de los compañeros que muchas veces decían, no, es para el otro lado, es me así. para otro lado, claro.
Eso la verdad que me... No es que no entendí lo que vos me decías. No, no, no. Y puede ser, digo, Está puedo bien. yo no ser No, pero claro. La dinámica ahí, Sandra, tiene que ver con eso. O sea, o con compartir, con que ustedes se comuniquen en el curso entre ustedes. Por eso también la idea era que no se formaran grupos, sino que todas las clases se formaran diferentes grupos y que cada uno también tuviese una oportunidad de expresarse de manera diferente con diferentes personas, digamos. y en Sí, realidad sí. nosotros estábamos bastante estancados, fuimos armando grupos y siempre estábamos entre algunos compañeros, Mira, y en particular a mí me dio la posibilidad de conversar o escuchar a otros, ¿no? De lo que piensan. Así que bueno, eso era lo que te quería muchas transmitir. gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, Valeria. siguiendo un poco lo que decía Sandra, que comparto 100%, creo que fue un desafío poder hacer el desarrollo que hacíamos en los grupos en un tiempo acotado, y tratando digamos, de maximizar el tiempo en relación a los conceptos que queríamos volcar y demás, ¿no? Siempre el factor tiempo es importante porque si uno no tiene claro los conceptos o no tiene claro hacia dónde va, realmente el tiempo te juega en contra. Y creo que Claro, eso fue algo que nos permitió por ahí, fue un desafío, ¿no? Porque no es sí, fácil, no es pero nos fácil, ¿no? permitió ajustar mucho el tema conceptual, tal vez. Claro. Sí, exactamente, Valeria. Incluso con vos lo hemos hablado al principio de la cursada, me acuerdo. Que era como. En un momento Valeria me decía, pero esto suena muy del marketing. Y yo justamente decía, sí, tenés razón. Suena muy del marketing porque es justamente el lenguaje del management, es decir, de la gestión. Pero confía con el tiempo que detrás uno le puede meter problemas políticos, problemas sociales, problemas, digo, como los que estamos viviendo hoy día, digamos. Y convertir ese management, ese lenguaje, incluso en problemática política, básicamente, con mayor gestión. Y no es, en ese sentido, un destrato con lo político. Y eso para mí es muy importante y me parece que se está jugando algo hoy día, principalmente en algo que hablábamos la semana pasada, sobre las revisiones políticas, no ideológicas estrictamente, porque los principios ideológicos no cambian, pero sí las formas en el sentido de pensar determinadas problemáticas, de cómo encarar, eh, digamos, estos desafíos que propone la técnica, estos desafíos que puede proponer un nuevo gobierno, como el actual, con los recortes del Estado, para, por ejemplo, eh, para la izquierda, para el peronismo tradicional, para el peronismo kirchnerista, o si es lo mismo, digo, empieza a haber en el juego, digamos, de la oposición a Milei hoy, toda una discusión justamente de actualizar, o podemos decir, de revisar qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo. Y me parece que este tipo de herramientas que están más vinculadas con la gestión organizacional, ayudan justamente a reflexionar sin correrse estrictamente de lógicas y principios de base. Digamos, ¿no? No es que porque uno empieza a estudiar management deja de valorar, no sé, la justicia social, por ejemplo, para poner un tema candente, digamos, dentro de este gobierno. Eh, entonces, me parece valioso en ese sentido, digo, que lo conceptual, como marcaba Valeria, en- ha servido, sí, para ustedes para pensar otras perspectivas, pero que me parece que no se lleva mal esto conceptual con la política, sino que justamente la ayuda a ordenar
y a ordenarse, y muchos de ustedes están implicados en cuestiones políticas, obviamente a ordenar la reflexión principalmente del distanciamiento emocional. No significa que se vuelvan menos apasionados, sino que se vuelvan más inteligentes en la pasión. ¿Qué más? Bueno, para mí ha sido un muy buen grupo en el sentido de que justamente el avance de trabajo en trabajo, de clase en clase, las devoluciones que ustedes generaban en el plenario al final de la clase, por más que fuese breve, a mí me permitía visualizar que el trabajo grupal los ascendía a todos a un nivel que para mí era más que suficiente. Es decir, eh, fueron muy generosos y muy inteligentes en muchos aspectos desde el punto de vista grupal, como para llegar a conclusiones que yo, por ejemplo, no estaba teniendo en cuenta a la hora de lo más básico de que cada caso nos hacía pensar, y principalmente en las últimas dinámicas de participación. Como que justamente tomaban herramientas o conceptos que les permitían a ustedes pensar argumentativamente y deductivamente algo que se presentaba más bien desde el sentido común, como obvio, y ustedes hacían lecturas más novedosas. Así que en ese sentido, bueno, me permito justamente también felicitarlos y valorar el laburo que hicieron. Pues bien, vamos a lo nuestro entonces. Trabajo final, diciembre de 2023. Antes de consultas, repaso entonces explicando eh, cada consigna, ¿sí? Recuerden que este trabajo final hay periodos de entrega, ¿sí? La entrega del trabajo final es el jueves 1 de febrero a la dirección de iglesia.manuel@gmail.com. También les recuerdo que esta información está dentro del documento de la clase 7, ¿sí? Que la pueden descargar ahí en la plataforma virtual. Y la entrega de notas y cierre del acta es el 15 de marzo. La nota de aprobación es un 7, es decir, que si sacan un 6, está desaprobado el trabajo y la cursada. Presten atención, por favor, este es un momento, digamos, en el que si se pierden de algo, por ahí, bueno, nada, no es terrorífico después repetirlo por mail, digo, pero por ahí me hacen preguntas muy amplias como, profesor, no entendí nada de la consigna 2. Y yo me quedo mirando como diciendo, bueno, pero pará, no entendiste nada, ¿qué es lo que no entendiste? Entonces, si va a haber algún mail de ese tipo, por favor sean específicos, porque no puede ser que no hayan entendido nada, digamos. O sea, a mí me dejan medio afuera de juego, porque no estoy pudiendo entender cuál es la dimensión cognitiva de la comprensión que han aplicado, digamos. O sea, si realmente hay problemas de comprensión y yo tengo que ponerme en una función mucho más profunda sobre el tema, porque la persona lo necesita, yo no tengo ningún problema de hacerlo. Pero muchas veces son expresiones haraganas. Digo, no entendí nada. No, pará, ayúdame a poder explicarte. Principalmente si esto después aparece en un mail, digamos. Entonces, prestemos atención, por favor, a estas cuestiones de las dos consignas. Entonces, la consigna 1 dice, lo dividí por partes, es el mismo producto de lo que ustedes encuentran ahí en el documento que muchos de ustedes ya bajaron, de la clase 7. Dice, realizar un trabajo de argumentación. Un trabajo de argumentación es un trabajo de articulación de ideas, que implica explicar, es decir, ponerse a, como, como dijo el autor, como dijo la autora Hannah Arendt en La condición humana, 1963, entre corchetes, coma, el espacio público es relativo a la historia y a la cultura. Esto, punto. Esto yo lo veo
observado en el capítulo 3 del manual que hemos trabajado en el seminario, que refiere sobre el espacio público, la estructura, su sistematización y sus reglas. Punto. Voy a pasar a explicar y a justificar por qué veo esta relación sobre estos dos, contenidos. Hannah Arendt, cuando explica el espacio público, taca, 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 taca. Desarrollo. Esto se relaciona con el punto tal del manual del espacio público, esto con el punto tal. Voy a hacer 3 observaciones finales. Como conclusión, voy a pensar la problemática. Y entonces uno está explicando. O lo que, si quieren otro ejemplo de explicación, es lo que ustedes leen de los textos teóricos o del texto del manual. Son explicaciones. Lo planteo, digo, para demitificar. Entonces, realizar un trabajo de argumentación a partir de uno de los textos teóricos. Uno, no 2, uno. Entonces, elijan uno de los textos teóricos. ¿Y cuál es el trabajo de argumentación a partir de elegir un texto teórico? Relacionar el texto teórico, o mejor dicho, el contenido del texto teórico. Si no leyeron nada, todo esto está en abstracto. Pero tranquilícense que cuando lean algo lo van a terminar vinculando con algún contenido de lo que ustedes vieron en la materia. Tranquilos, eso es así. Por eso les estoy pidiendo esto, nada más, como trabajo final. Entonces, a partir de uno de los textos, relacionar a uno o 2 capítulos, no 3, 4, no, a uno, si es uno mejor, o por ahí con 2 les queda acotado el espacio, perdón, relacionar a 1 o 2 capítulos del manual trabajados durante la cursada. Punto. Ese es el trabajo. O sea, como que eligieron un tema, eligieron un texto teórico porque les interesó el tema que trata el texto, y acuérdense que están los audios subidos ahí en la plataforma virtual, y que les acerca a ustedes las temáticas y los conceptos que están desarrollados en esos textos teóricos. Entonces, si hay algo que les interesa de alguno de los textos teóricos, bueno, elíjalo con confianza, léalo y luego repase los apuntes, repase los trabajos que hemos hecho durante la cursada y diga, esto se relaciona con esto, esto se relaciona con esto. E incluso los PowerPoint que ustedes puedan llegar a tener de los trabajos que han hecho, les va a servir, porque ustedes justamente van a hacer un repaso y ahí tienen que pensar un poco. Como decir, ¿cómo voy a relacionar esta temática de este texto teórico con ciertos temas que hemos visto? Bueno, en efecto, no solamente tienen los trabajos hechos, sino también tienen el manual, en efecto. Repasan con el cronograma en mano, donde están los diferentes temas, los diferentes capítulos, y dice, me acuerdo cuando vimos esto se relaciona con este texto, con este contenido del texto teórico. Luego, para facilitar. Y esa es la consigna. Entonces, realizar, esto es reforzar, ¿no? Estos son asistencias. Realizar una valoración de las ideas del texto teórico que usted considere relevante, en relación con alguno de los capítulos del manual. Puede elegir más de un capítulo. Preguntas orientadoras, no son obligatorias. Orientadoras. ¿Qué aspecto de la gestión de la comunicación estratégica reflexiona el texto teórico? ¿Por qué? Si ustedes no saben cómo comenzar, vayan a estas preguntas. Están ahí en el documento de TP final. ¿Y cuál es el aporte que considera que el autor realiza desde la teoría para la gestión estratégica de las comunicaciones? Estas preguntas, si ustedes se las buscan responder, vinculándolo, lo terminan de definir. Formato. De esta respuesta, 2 carillas. No es necesario realizar citas, si las hacen mucho mejor, porque me dan comprensión de que abarcaron el texto. Tampoco abusar de las citas, no poner un párrafo de cita, nada más, ¿no? Tiene que ser explicado, tiene que estar articulado la cita cuando se utiliza. Sino exponer el planteo de las ideas y de los conceptos que trabajen, tanto del texto teórico como del manual. No quedarse con las ideas generales planteadas en el audio, porque, en efecto,
yo hice los audios, yo leí los textos, los doy, yo doy materias de sociología, y en efecto conozco los textos, y bueno, en efecto, o sea, labúrenlo. Extensión mínima, 2 carillas, máxima 3 carillas, entréguenlo en formato Word, no en PDF, en Word, para hacer observaciones sobre el texto. Si me lo pagan en el PDF no voy a poder hacer ninguna observación, simplemente voy a poner una nota, no sirve de nada eso. Tipo 12, ni tipo 20, ni tipo 9, 12. ¿Qué me he encontrado en general? Con trabajos que no hablan ni del texto, o sea, buscan responder esta consigna sin haber leído el texto, haciendo una mirada general de lo que la persona cree, del estudiante cree, de que es el tema, y son opiniones. Eso no, eso está desaprobado el trabajo, es la consigna por lo pronto. No tiene que ver con observaciones personales, sino con demostrar que ustedes pueden vincular el texto teórico con alguna parte del manual, y es un trabajo reflexivo, y es un trabajo intelectual que les va a terminar sirviendo, yo lo sé. Me quedo acá en la consigna 1, después paso a la 2, pero me quedo a ver si hay dudas. ¿Alguna consulta, alguna observación, alguna duda? Este es el momento. Me fijo, por la otra vez me dijeron que utilizaron el chat para hacer preguntas, pero yo lo que necesito es que pongan la voz, y si ponen la imagen de ustedes también, porque si no, yo no sé hasta qué punto, yo no me puedo comunicar con el chat. Para mí, profe, la verdad que quedó bien claro ahora la explicación. No sé el No, resto, gracias pero para Mica, mí está, gracias Mica. está bien claro. Gracias, Mica, pero yo lo dejo abierto porque por ahí con tu generosa observación se intimida a otro que por ahí tiene dudas o está inhibido, digamos. A ver, puedo no ser claro, este es el momento, por favor. Este es el momento para hacer dudas, para plantear dudas. Manuel, con respecto Sí, al capítulo que elegimos, ¿no? Del sí, manual para relacionar con el texto, ¿es sí. necesario abarcar todos los aspectos de ese capítulo o los que nosotros consideramos que realmente se relacionan con el libro? Lo que ustedes consideran que se relaciona con. Exactamente. Ahí está la toma de posición de ustedes. Exactamente. Pero la toma de posición es lo que ustedes van iluminando del texto teórico y de lo que ustedes van iluminando del manual. Nada más. Sí, sí, no tiene que ser exhaustivo, como tu pregunta lo pregunta. Sí, sí, valga la redundancia. Bien. Entonces, profe, es más que todo hacer, agarrar algunos conceptos básicos del texto, del manual, del texto, y ¿Del aplicarlos o texto? relacionarlos con algunas cosas que agarremos del capítulo de manual, ¿no? Exactamente, Leo, exactamente. La idea es que hagas eso, que leas Perfecto. el texto que te interesó, Leo, el texto teórico, que lo leas, que saques material que te haya interesado, y que hagas un repaso con el cronograma de la materia, porque ahí tenés todos los capítulos del manual. Entonces decís, estos conceptos del texto que yo leí se relacionan con este contenido, con este contenido y con este contenido. Y ahí sí después profundizás un poquito con el manual y decís, con este capítulo se relaciona más, lo voy a relacionar con esto. ¿Sí, Leo? Se me quedó oscuro, Leo. ¿Sí, Leo? ¿Leo? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Perfecto, Leo. Buenísimo. Sí, ¿Algo más? perfecto, Buenísimo, perfecto. Leo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más de alguien del curso? Bueno, vamos a la consigna 2 entonces.
Bien. Cualquier duda, después repasen el PDF, que está en el aula 7. Consigna 2, seleccionar un capítulo del manual que te haya interesado, que te sirva para la vida profesional. ¿Sí? Seleccionar un capítulo del manual que te haya interesado, que te sirva para la vida profesional. Es decir, esto por ahí está más vinculado con cómo ustedes en la cursada fueron a la práctica grupal con alguna matriz, con algunas preguntas sobre el capítulo para resolverlo con alguno de los métodos de caso que utilizamos, el de Kraft, el de los barra bravas, el de barrios de pie, o alguna matriz de algún capítulo que hemos trabajado con los temas de coyuntura, con los temas que ustedes han traído. Y, che, la verdad que esto a mí me resonó algo. O la verdad que esto yo después lo voy a pensar para algo mío o algo de mi trabajo. Bueno, perfecto. Ese es el indicio para seleccionar un capítulo del manual. Eso es clave, porque siempre hay que trabajar sobre lo que a uno le gusta, porque si no sonamos, uno lo hace por obligación. Entonces, motívense ustedes para elegir lo que ustedes quieran de todo el abanico de herramientas conceptuales y de matrices que se han visto en los diferentes capítulos de toda la cursada. ¿Y qué hacemos con ese capítulo? Y con las herramientas. Bueno, utilizar el material del capítulo, que son conceptos, que son cuadros de análisis, matrices, etcétera, que usted considere valioso para aplicarlo a un caso mediático de su elección. Un caso mediático de su elección. El caso mediático, obviamente, es entender que haya aparecido, puede ser histórico, sobre un tema que a ustedes les interesa investigar, revisar. Pueden ser temas políticos, pueden ser temas ambientales, pueden ser temas de política internacional, pueden ser temas empresariales, pueden ser temas sindicales, pueden ser temas vinculados a la gestión universitaria, pueden ser vinculados temas que están ocurriendo hoy, pueden ser temas que pueden estar que ocurrieron hace una década, y no lo dejaría en el plano histórico, o sea, que ocurrieron en el siglo XIX, porque, bueno, en el fondo estas son herramientas de gestión estratégica para organizaciones, entonces les permitiría a ustedes visualizar más las dinámicas de las posibilidades de la herramienta con elementos que estén más cercanos en el tiempo. Puede ser algo que haya ocurrido hace un año, dos, cinco, pero si lo ubican en el siglo pasado o en la época de la década conservadora o de Irigoyen o del mismo Perón, bueno, nos deja un poco fuera de juego para que ustedes comprendan la dinámica de la matriz. O sea, para los análisis históricos se utilizan métodos históricos. Acá lo que estamos haciendo son utilizando métodos, herramientas de gestión estratégica de las organizaciones. No estamos haciendo historia, digamos, historiografía. Entonces, elijan un caso con una temática que también les interesa a ustedes, para pensar lo que el capítulo justamente les está proponiendo que piensen. Puede ser que esté pensando, el capítulo puede ser, como hemos visto al principio incluso, que puede estar pensando cuestiones de cómo no sé, el jugador o el agente o el actor del caso mediático gestionó la comunicación, cómo se desarrolló el espacio público en ese momento frente al caso. Bueno, algún capítulo que ustedes justamente les haya resonado durante la cursada, que incluso los trabajos prácticos o los PowerPoint que ustedes hicieron les pueden servir justamente como modelo, como de referencia, para elegir un tema nuevo, un caso mediático nuevo, y pensarlo y hacer un texto también de explicación, de aplicación de matriz, de decir, bueno, yo elegí
está el capítulo del manual, y ponen el nombre del capítulo, pueden poner el número de las páginas, de Luciano Elizalde, y lo voy a vincular con el presente caso o el caso de hace 10 años o 5 años de, no sé, el caso, por ejemplo, de los ambientalistas de Gualeguaychú del año tanto. Entonces, y ahí vienen las consideraciones. La presentación del caso no debe extender el primer párrafo en pocas líneas. Entonces, ¿cómo sería? El caso de los ambientalistas de Gualeguaychú frente a la instalación de una pastera del otro lado del río Uruguay generó, y ahí uno explica brevemente y puede poner los links, ¿sí? Poner 2 links como máximo que considere necesario para que yo, Manuel, pueda revisar el caso, porque por ahí yo el caso no lo conozco. Entonces ustedes me ponen 2, lo explican brevemente, y si yo por ahí lo conozco, puedo avanzar en la corrección, en lo que ustedes van a decir o analizar con el capítulo elegido, pero por ahí yo en el caso no lo conozco, y esos 2 links que puedan poner me sirve a mí para profundizar y analizar mejor el caso, como ustedes lo han analizado, digamos, para justamente entender si efectivamente están aplicándolo bien o están pensándolo bien, ¿cierto? La extensión son 2 a 3 carillas, mínimo 2, máximo 3, y lo mismo en Word, tipo 12. Pueden entregarlo todo en un mismo documento. En ese sentido, no hay problema. Bueno, dejo lugar entonces a preguntas sobre esta consigna. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya sido claro? Manuel, por lo que entiendo es bastante parecido a la dinámica de lo que vinimos haciendo Sí, práctico. Ah, sí, ok, totalmente. Nada más que ahora es individual. perfecto. Sí, no, pensé que por ahí había que incluir un poco más de desarrollo, pero no, es muy No, concreto sobre... sí, Ok, bien concreto. Depende de la matriz que estés utilizando, pero es como que de repente vos eh, agarrás, no sé, el cuadro de autonomía ampliada o restringida y exhibición ampliada y restringida, o el cuadro del principio, el estratégico, el de los fines, el de las cuestiones legales, el de las relaciones públicas, o sea, cómo es el tratamiento que hizo la organización en el caso desde esa lógica, y vos vas deduciendo, o sea, porque obviamente uno, por ahí en los casos mediáticos, uno no conoce ni a la gente, sea un individuo, sea una organización pública, privada o social, no conoce estrictamente desde adentro, pero uno puede ir deduciendo desde la aplicación de la matriz. Entonces presentan Profe, hago una brevemente. consulta. Sí, Leo, por favor. Sí, 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 claro. Sí, perdón. Sí, ¿Se adelante. puede hacer igual o similar a los trabajos de campo que hicimos en durante la... No, 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 tiene que ser algo nuevo, Leo. Tiene que ser algo nuevo. Tiene que ser algo que vos te interese investigar de lo que vos estás viendo, ¿no? Por ejemplo, agarrás un artículo sobre un tema que puede ser político, que puede ser empresarial, eh, de lo que a vos te interese, Leo. Eso tiene que ver con una, una selección tuya, un interés tuyo. Eh, lo que vimos en la cursada, lo vimos en la cursada, nos sirvió para entender muchas cosas, como hemos visto. Ahora es el momento de Leo, es el momento tuyo. Elegís vos el caso y elegís vos la herramienta del manual que te interesa aplicar para analizar el caso. ¿Se entiende, Leo?
Sí, lo que iba a preguntar es si lo podemos tomar como ejemplo, para más o menos tenerlo como No, no, referencia. nada de los casos que hayas visto en Cursada se utilizan este trabajo. Ah, ok. Muy bien. Una pregunta más. Profesor, Sí, Mariana, por ahí capaz que es medio obvio igual, como usted dijo, no preguntamos pasa todo. nada. O sea, serían 6 hojas en total, como máximo, o sea, o sea, en un mismo PDF ponemos parte 1, parte 2, y ahí subimos. En un mismo Word. En el mismo Word, sí es cierto que dijo que puso Word, anoté Word, Está muy bien. sí. En un mismo En un Word, mismo pues, Word, totalmente. bien, perfecto. O sea, el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Perfecto. Exactamente, Mariana. Perfecto. Es eso. Profe, yo hago la Sí, consulta esta última porque después surgen debates en el grupo de maestría. sí, El Jazmín, este es el trabajo momento, hay porque que después, enviarlo, después, hay que después yo enviarlo a desaparezco. su Sí, Después por yo eso. desaparezco. Este es el momento. Sí, Jazmín. Claro, el trabajo hay que enviarlo al correo electrónico tuyo o lo subimos a la página de la universidad en el espacio que vos abriste que dice trabajo final. No. Se entrega al mail mío. Al mail mío. Listo. Y A tu mail el cuando. 1 de Sí, febrero. el 1 de Listo. febrero. Exactamente. Para que no... Bueno, está bien. Está No, bien, está bien. perfecto. Muy bien. Agradezco el subrayado que estamos haciendo. Perfecto. Sí, al mail y yo les voy a responder recibido. ¿No? Voy a decir, hola Jazmín, recibido saludos. Manuel. Nada más. Eh, yo lo que les recomiendo a todas, a todos, es que lo hagan ahora. Yo sé que ahora en 10 días es Navidad, en 15 días o 16 días es Año Nuevo. Están pasando muchas cosas, hay mucha calentura, hay mucha energía, hay mucha... Bueno, traten de resolvérselo pronto. Por ahí por lo menos en la segunda consigna. La segunda consigna la pueden sacar en un día, menos de un día, porque ya han repasado. Piénsenlo, sáquenselo de encima. Y la parte teórica, bueno, obviamente tienen que ponerse a leer. Yo lo que no quiero, porque me ha pasado, y a mí me parte el alma que siendo un trabajo tan simple en el sentido de demostrar nada más una cuestión de compromiso, que no lo hagan. Que no lo hagan o que se viertan al facilismo de poner sus propias opiniones sobre el caso o sobre las ideas que se está planteando en el texto teórico, que no tienen validez para yo saber si ustedes aprendieron algo de esto que vimos en el seminario. Busquen comprometerse y bueno, eh, porque me parece que si están acá es porque justamente les significa a ustedes el tiempo que le han puesto en cursar esta materia y bueno, en efecto, en tratar de agregarla a su currícula de especialización o de maestría, depende de qué estén haciendo. ¿Alguna duda más? Profe, Sí, otra consulta. Por obvio. ejemplo, para la parte 2, digamos, ¿no? O sea, del caso. Si es un caso por ahí que no sabemos si vos conocés o no, ponemos link a, no sé, a páginas, bueno, te vamos a llenar de archivo, digamos, puntos, entonces te Son dos copiamos links. link. Son a pie de página o debajo de la misma respuesta ponen los links. Si no saben poner pie de página, copian el link donde yo pueda revisar el caso, claro, exactamente. Y máximo 2 links, no llenarme de links. Dos links como máximo. Por ahí es un solo link. ¿Alguna pregunta más? Sí, El profe, es 27, algo que sí, 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 Leo. me quedó en el tintero. Es, por ejemplo, es agarrar un caso, por ejemplo, X caso de la asunción de mi ley, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Y ahí empezar
explicarlo con algún capítulo, con algo, con algún concepto de algún capítulo en sí? Muy bien, Leo, es eso. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien, Leo, muy bien. El 27 es el cumple de Mica Pedri, así que salúdenla el 27. Y no sé, dice ahí el chat, yo tengo que decirlo. No, profe, fue porque Eh, estaba enumerando en 15 días Navidad y yo digo, bueno, el 27 es mi cumple. y está bien. Y en 12 días es el cumpleaños de Mica Pedri. Bueno, ¿algo más? Última. Sí, no hay apuro, ¿eh? Yo no tengo apuro. No, nadie está apurado porque podemos ir con las dudas. No, O sea, estoy siguiendo lo para que eso. decía Leo, hacemos eso, ahí ya decimos, según el capítulo tal, no hay que poner bibliografía después, está de más. Sí, con que Au. ustedes pongan el nombre del capítulo, el número del capítulo, uno los coloco a ustedes en el lugar, digamos, de una escritura dentro de una universidad. Es, que tiene que tener sus formas, pero no les exijo a ustedes que se pongan, no sé, para los que han hecho vida académica fuerte en algún momento, saben que existen las normas APA, bueno, que te explican que hay una cita bibliográfica que se debe citar de esta manera. No, nada de eso. No. Lo único que le pido es que mantengan las formas explicativas, que lo entreguen con cierta... eh, que lo repasen, lo lean y lo repasen y digan, no, yo no puedo entregar esto, tengo que corregir ortografía, no estoy entendiendo ni lo que yo estoy escribiendo, lo voy a poner más claro. Bueno, que hagan un poco de esfuerzo en ese sentido. Bien. ¿Algo más? Una pregunta más. Bueno, hemos dado el espacio para las consultas y vamos a cerrar entonces este seminario. Nos veremos por ahí. ¿Y qué más? Espero que entreguen entonces el 1 de febrero. Trátenlo de resolver lo antes posible, para sacárselo de encima, en cierto sentido también, desde el punto de vista administrativo. Y, y bueno, yo estoy vinculado a la Universidad Nacional de Loma de Zamora desde el posgrado, ¿no es cierto? Entonces, como todos sabemos, en los posgrados, principalmente de ciencia social, ah, hay muchísima más rotación. Estos son seminarios, no son materias de cátedras como las materias de grado. Entonces, a veces puedo ser reemplazado por otro, a veces uno puede no tener agenda y vas charlando. En el fondo, saben bien que bueno, las autoridades con las que ustedes se vinculan están vinculadas conmigo. Eh, También doy clases en la Universidad Nacional de las Artes, no de sociología ni de gestión estratégica, sino de dramaturgia, porque en efecto a mí me sirve la dramaturgia en la que también me he metido en algún momento de mi vida y quedé como profesor de una universidad nacional, para pensar guiones públicos en el fondo. Y después trabajo como sociólogo en la Universidad Austral, en una universidad privada. Entonces estoy vinculado a esos ámbitos, digamos, de ese expertise. Y después sí trabajo en el ámbito de la consultoría, en el ámbito de las estrategias
No le llamamos con el grupo, con el equipo de trabajo, no le llamamos comunicación, aunque los resultados tienen que ver con la comunicación, sino con acciones estratégicas, digamos, en el ámbito político, en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial. Así que cualquier cosa, estoy a lo que necesiten, ¿sí? Un gusto y nos veremos pronto. Por lo pronto en las cuestiones de corrección y eso. Así que suerte. Buen fin de año. Gracias, profe. Chao, profe, Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. igualmente. Suerte, buena Suerte, noche. suerte. Profe. Gracias, Esté gracias a bien. ustedes, gracias a Buen año. ustedes. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, 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 chau. Adiós.